Le Petit, calidad internacional en medicamentos, tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir, junto a Candelaria de la Sota. ¿Qué haces, Cande? ¿Cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, feliz Día de la Felicidad. Feliz Día de la Felicidad. Es rarísimo esto, el Es Día de la raro, Felicidad, ¿eh? Bueno, pero está bueno que esté el Día de la Felicidad. Sí, estaría bueno que sea todos los días, pero bueno. Estaría mejor. Siempre hay un día. Hoy no hay que regalar nada, ¿no? No, hoy no hay que regalar nada. No. Che, los países más felices son los nórdicos, sí. Finlandia, Dinamarca, Suecia, ellos Noruega. Se coló Costa Rica y México entre los 10 primeros. Mirá Costa Rica y mirá México, che, mirá qué México. bien, ¿eh? Y Argentina, la verdad es que subió unos puestos. Sí. Estamos hablando de datos del año pasado. Sí. Estaba en el puesto 48 y ahora pasó al puesto 42. Ah, bueno. Con lo cual, mejoró un poquito. Sí. Pero bueno, Finlandia tiene unos índices de esperanza, de los jóvenes sienten que el Estado los apoya, hay un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, la naturaleza, políticas públicas que acompañan educación y salud. Claro. Bueno, nada, confianza en los gobernantes y bajos índices de corrupción, transparencia de las instituciones. Está bien. Todo. Por eso estamos en el puesto 42. Bueno, che, hablando de la confianza y todo eso, hay que decir que los que no tuvieron confianza hoy fueron los peronistas de la línea de la Cámpora y de la línea del Frente Renovador, que no acompañaron la propuesta que hizo el diputado Eslayman, que responde a Axel Kicillof en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en donde los libertarios habían pedido una sesión especial para suspender las PASO en la Provincia de Buenos Aires por única vez. Bueno, no consiguieron los votos necesarios, no consiguieron el número para dar quórum, se necesitaba 47 legisladores, solamente bajaron 32, y esto se va a debatir la semana próxima en una sesión normal. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Bueno, que sigan rosqueando, que sigan viendo a ver cómo se resuelve la interna del peronismo, y seguramente se van a terminar levantando las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Buenos Aires. Seguramente. Al igual que se hizo a nivel nacional. Lo otro importante, más allá de lo que pasó ayer, que después les vamos a estar cierre de alianzas. Cierre de alianzas en la capital federal, se los anticipamos todo, Todos, le cantamos todo. Todos. Viste que no es que no la vieron venir con nosotros, porque le dijimos, el PRO iba a ir solo, va a encabezar María Eugenia Vidal, le contamos La también. mataron con la foto que estoy viendo en el diario La Sí. Nación, está matada, pobre. Sí, pobre. No quiere ser, María Eugenia no quería ser, pero no le queda otra, ya la convencieron, va a tener que poner de nuevo el cuerpo ahí en la campaña. ¿Pero medía bien ella o el PRO medía como marca? Porque bueno, El PRO mide como marca, lo que pasa que hay que tener, está todo tan atomizado que todos hablan de la gran elección que puede llegar a ser Leandro Santoro. Sin duda. Allí hay un dato interesante, que es que Santoro y Olmos es el presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires, cerraron, en la capital federal, perdón. Exacto, en la ciudad de Buenos Aires, y cerraron un acuerdo en donde metieron a todos adentro, no hacía el movimiento Evita, que quedó afuera, que ahí tal vez pueda aparecer una
una candidatura de Juan Manuel Abal Medina, pero lo metieron a todos adentro. Y en ese meterlo a todos adentro puede ser que haga la diferencia con el PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Che, ojo, ¿sabés qué me decían ayer? ¿Qué? Hasta alguna fuente del PRO me lo decía también. Y lo que piensan desde el movimiento del ex candidato a presidente y jefe de gobierno, que las encuestas no le dan menos de 8 o 10 puntos. Y esos 8 o 10 puntos pueden salir, me decían, 5 del PRO y 5 de Leandro Santoro también. O sea que detrás de Larreta está La Libertad Avanza, ¿eso es lo que dicen? No, le saca los dos. vos ponés tu cara no, y... yo no veo conspiraciones en ninguna parte. Yo digo que le saca votos a los dos. En La Libertad Avanza, a mí me lo descartan a Manuel Adorni. Me dicen que Manuel Adorni no va a ser. Pero algunos dicen que podría ser candidato porque podría estar siendo vocero hasta el 10 de diciembre y recién ahí asumir como legislador porteño. Sí. A mí me dicen que no va a ser. Pero habrá que esperar. Me dicen, tenemos un tapado para ir. Han tanteado varios periodistas y famosos como sí, Iván de Pineda, lo mencionaban a Jonathan Suchovicki, Viale, a Claudio Suchovicki, lo mencionaban a Jonathan Viale, a Kavak. a Horacio Kavak, a Iván de Pineda. Bueno, todas figuras cercanas a lo que tiene que ver con las redes, con un buen perfil de También redes sociales. hablan de algunos de los tuiteros Claro. tipo el Gordodán, pero hoy yo hablé con el jefe de gabinete y no pareció que el Gordodán sea el candidato, no, por lo menos yo la creo- cabeza de lista. Yo creo que no. Me parece que le sigue sirviendo en la función que hoy está cumpliendo Daniel Parisini, que es el Gordodán. Bueno, habrá que esperar ahí qué es lo que sucede. A mí me lo descartaban a Adorni, me hablaban de un tapado. Yo creo que va a ser un mediático. O sea, ¿se acuerdan cuando fue lo del menemismo? Claro, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y después va a ir en el radicalismo, que hizo acuerdo ahí con el GEN y con el socialismo. Sí. A mí me lo mencionan a Martín Tetaz, che. Dice que a mí me decían que Tetaz era un posible candidato para ir en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y está todo por definirse, pero está todo tan atomizado que se verá qué puede pasar. Y el PRO, lo que hay que tener en cuenta es que tiene un laburo territorial que ningún otro partido tiene, ¿no? Y ahí... Bueno, es su territorio madre, ¿no? Exacto. Arrancó siendo un partido vecinal de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y ahí es donde puede hacer... Ya si pierde en la ciudad de Buenos Aires es perder Bueno, en su tierra natal. Sí, exactamente, ¿no? Y ahí sobre todo lo que tiene que ver con la legislatura, porque acá lo que se está jugando es la legislatura, que después, para los últimos 2 años para gobernar, si vos no tenés esa mayoría, no podés enhebrar esa mayoría con los aliados, ya se sabe que el PRO no va a poder hacer nada con La Libertad Avanza. Esto está claro, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires hay una enemistad manifiesta entre lo que tiene que ver con Karina Milei y Jorge Macri y Mauricio Macri. Entonces me parece que la situación pasa por ahí, ¿no? Por saber cuántos legisladores van de un lado y del otro. Y además, Cande, lo que pasó ayer, ¿no? Que es un dato importante en lo que tiene que ver con las ambiciones de el gobierno nacional con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claramente. Lo que pasó ayer con la aprobación del DNU es el principio de un acuerdo del que sabemos muy poco. Porque por ahora, Ale, sabemos nosotros y si saben los diputados que votaron ayer bastante poco dato técnico. Estamos claro. esperando. Por eso los mercados ayer estuvieron tan nerviosos, no solo ayer, antes de ayer y el viernes. El nerviosismo mayor fue el día martes cuando el ministro de Economía tuvo declaraciones muy poco precisas y te diría a juzgar personalmente creo que poco felices respecto de la posibilidad de una banda cambiaria. No fue claro respecto de cómo se va a mantener la política cambiaria, es decir, puntualmente qué va a pasar con el dólar, que las versiones que tenemos es que el Fondo Monetario pide que haya una cotización libre del dólar y que el gobierno deje de pisar el dólar como lo teníamos hasta el viernes pasado cuando empezó a subir. Paralelamente, el viernes pasado el Central tuvo que gastar 474 millones de dólares de las reservas. Bueno, en definitiva, entre el viernes y ayer, el Banco Central lleva gastados 931 millones de dólares de las reservas para mantener el dólar en 1.280
más o menos, porque en Sí. realidad no pisa el Sí, blue, sí. pero pisa el MEP, que llegó a 1.300. Lo cierto es que el nerviosismo del mercado hoy debería empezar a bajar, pero no es suficiente haber dado vía libre al DNU. Dicen, es una condición necesaria, pero no es suficiente, no resuelve la pata económica y los detalles técnicos que queremos saber, te dice el mercado. Uno de los diputados que se abstuvo en el día de ayer, fueron 6 abstenciones, Sí. fue el diputado Óscar Agos Carreño. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Candelaria, Alejandro, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Bueno, Óscar, vos fuiste uno de los que se abstuvo en el día de ayer. Digo, ¿cuál fue la visión tuya, por lo menos? Digo, porque en el bloque también votaron partido, ahí Miguel votó a favor, y hubo 4 diputados y diputadas más de ustedes que votaron, que también se abstuvieron, otros que votaron en contra. Bueno, ¿cuál fue tu visión para abstenerte en esta votación? Bueno, creo que el gobierno hizo todo mal con este tema. Creo que lo de las formas es que está más que claro. Digo, no hay nadie que esté defendiendo, no lo ha hecho tampoco el oficialismo, la forma que ha optado el gobierno de escaparle al formato normal que se hacen estas cosas en el Congreso, que es con un proyecto de ley, que es lo que él prometió el 1 de marzo cuando fue a la Asamblea Legislativa, abrir el año parlamentario. Y él mismo terminó violando su propia palabra una vez más, mandándose con un DNU y bloqueándolo con aliados dentro del Congreso. Lo cierto es que para nosotros es muy grave que no haya presupuesto, porque cuando vos, digamos, en la historia es verdad que no es común que se aprueben en el Congreso los empréstitos que se hicieron con el FMI. Eso se hace desde una ley que se le aprobó al kirchnerismo a pedido de Guzmán, sencillamente porque no tenía oficialismo. Entonces, como le desconfiaba a su propio gobierno, hizo que se aprobara una ley que a partir de allí obligaba a esto. Entonces, el problema es que eso estaba previsto para cuando hay presupuesto. Cuando no hay presupuesto y el país se lleva como un almacén a las cuentas de la nación, bueno, no tenés dónde calzar el movimiento financiero para poder controlar y para poder ver la veracidad de la utilización de estos fondos y además darle legalidad. Si eso se suma que Toto Caputo es mudo, no aparece por el Congreso, le tiene un pavor tremendo al Congreso y solamente va a ver a sus periodistas amigos y después, aún así, hay un movimiento en los mercados que no es favorable, no explica cuál sería el tope del empréstito que está pidiendo y al mismo tiempo no manda un memorando técnico, más allá de que dieron alguna información cuando fueron al Congreso funcionarios de segunda jerarquía. Bueno, es un combo de cosas que hacen que no haya consenso. En mi caso hubiese estado el voto a favor posiblemente, pero preferí abstenerme para que no se pueda decir que estoy en contra de que haya un acuerdo con el FMI, pero por todos estos motivos, más el hecho de que esto tendría que haber sido por ley, me hicieron no darle el voto positivo. Esa falta de información que vos decís de parte del ministro de Economía, ¿crees que fueron los responsables de haber sacudido un poco el mercado, la suba del dólar, cómo cayeron las acciones, más allá de que después rebotaron, ¿no? A ver, yo creo que generan una confusión y no les creen sus propios pares, digamos. Yo no soy economista, no soy especialista, quizás no entiendo cómo funciona el mercado. Ahora, básicamente hemos visto que primero hubo una mini corrida, si queremos llamar, después de que Toto Caputo habló con un entrevistador que es afín a ellos, digamos, al gobierno. Por lo tanto, me parece que están comunicando mal. No sé si el mecanismo, cómo tendría que hacer. Yo creo que tiene que ser como cualquier gobierno, que el ministro titular de la cartera de Economía en un país como la Argentina vaya al Congreso y sea el lugar institucional donde exponga cuestiones técnicas, pero además se comprometa políticamente, porque no es que queremos que vaya Caputo porque queremos hacerlo pasar un mal rato, porque alguna vez intercambió un papelito con una diputada y le agarró miedo al Congreso, sino que queremos que el titular de la cartera de Economía, como lo hizo Cavallo 6 veces en los 90, vaya al Congreso de la Nación, ponga la cara y se comprometa políticamente por su gobierno, porque al Congreso lo que se le está pidiendo es un cheque en blanco, es autorizarme a que yo vaya y consiga el mejor crédito que pueda conseguir. Bueno, eso teniendo buena fe. Sí, claro, o en el peor de los casos, el que me quieran dar, porque lo que dijo Caputo en sus declaraciones del martes que generaron tanto ruido fue quien va a decidir el monto del crédito va a ser el Comité Ejecutivo, el Board del Fondo Monetario Internacional, no nosotros. Digo, no el Ministerio de Economía, no el gobierno argentino.
Yo creo que el monto lo están conversando, lo deben tener, y no lo quieren tirar, digamos, a la mesa porque tienen miedo a alguna corrida o que alguien especule con eso, y ellos conocen a sus pares, Sí, digamos. Me claro. parece que tiene que ver con eso. Ellos tienen pavor a mostrar los datos técnicos porque piensan que de esa forma se va a frenar una devaluación, que esperemos que no haya, pero creo que es al revés, que mientras más información haya, ellos van a tener más capacidad de brindar confianza, porque en definitiva, hasta donde yo sé, la economía y los que generan o dejan de generar corridas, en general no es gente de mala fe o grandes empresarios que hacen corridas, que los hay y los hubieron en la historia argentina, sino en general son gente que, más que estar especulando, está protegiéndose en el valor de su dinero para no seguir perdiendo en un gobierno que ajusta por muchos lados y hoy le vuelve a dar, por ejemplo, beneficios fiscales a Galperin y a empresas millonarias, pero ayer nos volteó una sesión para mejorarle la vida a los jubilados. Bueno, en esas inconsistencias me parece que hay mucha gente que no cree en el plan económico o empieza a verle errores y al mismo tiempo el FMI también, digamos, no da un mensaje claro, producto de que tendría que ser en todo caso el gobierno el que lo baje. Me parece que también está desorientado el FMI, porque realmente hay un ministro de Economía que va a un Congreso Nacional, se compromete políticamente y pide los votos para este plan. Y te mandan además algo que se llama un memorando técnico, que es un anexo muy aburrido, como son estas cuestiones, pero que claramente te da la letra grande y la letra chica de un contrato. Porque hasta donde yo sé, nadie va a un banco, pide un préstamo y medianamente no ve cuáles son las características de ese préstamo, monto, el monto Tasa de máximo a interés, pagar. plazos. Así es. Oscar, ¿cómo ves que sigue la relación en el Congreso con lo que tiene que ver con los bloques aliados? Digo, porque el gobierno sigue necesitando de los aliados para, tratar de sacar las leyes, para tratar de sostener los DNU que manda el Congreso, teniendo en cuenta que ya ha mandado dos tan importantes como los que mandó. ¿Cómo lo ves este tira y afloje de parte de ambos lados? Y por otro lado te pregunto, ¿cómo ves tu bloque teniendo en cuenta las votaciones tan disímiles que hay dentro del mismo? Bueno, creo que tuvimos 2 semanas donde quedó, digamos, republicanamente herida la convivencia en general. Digo, podemos ver que es mucho más grave, que hasta hubieron piñas entre oficialistas o que un oficialista sacó un megáfono para criticar sin micrófono a su propio presidente de la Cámara. Digo, quedó todo erosionado y creo que el gobierno es responsable de esas tensiones. Y por supuesto, bueno, tendrán que ellos bajar del pedestal en el que se encuentran y entender el juego democrático. Yo veo que no quieren jugar o aceptar el juego democrático. Y te doy un ejemplo muy claro. La semana pasada, con una moción mía, el Congreso de la Nación aprobó que se dictaminara ayer una comisión investigadora y una interpelación a funcionarios y unos pedidos de informe para tratar de tener por todos esos caminos esclarecimiento e información y explicaciones sobre el escándalo cripto, que ahora con lo de Esper del día de anoche vuelve a ¿Crees tomar... que le hackearon la cuenta? Perdón que te pregunte, digo, le contamos a la gente que ayer hubo un posteo a favor de una supuesta Libra 2. Como un nuevo token de la criptomoneda Libra. Sí, y después salió Expert Que supuestamente habría sido recomendado por José Luis Espert, y ahora lo que dice es que le hackearon el teléfono y que esas recomendaciones fueron hechas por inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Bueno, él dice que se lo hackearon y no tengo motivos para creer que no es cierto. Lo que pasa es que cuando el presidente habilitó y aceptó que él había puesto eso, bueno, en adelante todo este tipo de cosas generan confusión en los mercados, en la gente. Por lo tanto, hackeado o no hackeada, me parece que seguimos en una ensalada donde necesitamos los argentinos, para volver a tener credibilidad ante el mundo, explicaciones. Lo de Esper creo que suma algo más y sobre todo nos viene a recordar algo que el gobierno es muy efectivo en ir tapando y borrando con otros escándalos. Pero volviendo al tema que decía recién, es el gobierno la hizo imposible, casi imposible, que pudiéramos cumplir con ese mandato de la Cámara de poder dictaminar todos estos mecanismos. Es decir, nos la hizo muy, muy difícil. Créeme que tuvimos que meter una presión, como ha pasado muy pocas veces desde que está este gobierno, para lograr el objetivo que tiene los votos en el Congreso. Y buscaron de mil formas que eso no sea. Por lo tanto, yo creo que el juego democrático es a veces entender que los votos están para una cosa, a veces para la otra, y el presidente en muchos casos también tiene el veto. Por supuesto, no es para el tema cripto, pero hay un juego democrático que el Congreso aceptó cuando él utilizó
el veto como una herramienta, pero ellos no aceptan cuando hay mayorías y buscan bloquearlas. Y me parece que eso es un enorme error porque genera un enorme desgaste, porque lo legítimo es que a veces se gana, a veces se pierda, y que con diálogo se construyen en general leyes donde no haya perdedores. Bueno, el gobierno no juega ese juego y creo que eso hace que todo se erosione, incluso dentro de su propio bloque. Y hoy caen en Sago, que les dio quórum para ayudarnos a nosotros a tener esta información, como presidente de la Comisión de DNU. Digo. Es mucha información técnica interna del Congreso, pero en definitiva el problema que tenemos es que la falta de juego democrático del gobierno y querer llevarse al mismo tiempo los discursos, los votos, las leyes, la agenda, bueno, hay una erosión donde se hace difícil ayudarlos y sobre todo cuando no te escuchan en discusiones como jubilados, donde le decimos, che, hay que encontrar una solución. Parecería que todo quedó muy lastimado, ¿no? Después de los papelones que se vieron en las últimas 2 sesiones, sobre todo en la de la semana pasada, pero además de la voluntad de los distintos aliados o la oposición dialoguista, ¿hay realmente un clima para poder recomponer después de estas últimas 2 sesiones? Bueno, yo veo mucho ánimo republicano en los que tienen trayectoria política, si se quiere, y eso creo que ayuda. Pero falta que el Ejecutivo haga o que el gobierno haga ese paso, porque pasamos a cada vez más escándalos donde el diputado Almirón empezó pidiendo disculpas a los gritos y maltratando a todo el mundo. Bueno, no es la forma en que nos debemos manejar dentro del Congreso, ni tampoco fuera del Congreso. Creo que ellos no pueden picar. No se pueden, una sesión, no se pueden filtrar audios como se filtraron. Digo, tienen que ordenarse, entender la responsabilidad que tienen los diputados de la Nación y el Congreso, porque si no, no alcanza la voluntad que le pongamos de nuestro lado. No alcanza. Oscar, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir aquí en LFM. Que tengas un gran día. Gracias por tus conceptos. Muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. El diputado nacional por Encuentro Federal, Agos Carreño. Que fue uno de los que se abstuvo. Sí, que ahí dejó... algo que pasó ayer, que todavía no comentamos, que tiene que ver con los audios que se filtraron de Martín Menem, recomendando que se enchastre, por decir de alguna manera, la sesión en el día de ayer. 22 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Bueno, 23 minutos pasaron de la 1 de la tarde, le decíamos, ¿no? A ver, Cande, todos aquellos que tenemos años cubriendo política y economía, sabemos que el audio que se filtra ayer de Martín Menem diciendo, bueno, hagan lío en la sesión, grítenme, pídanme... A lo mejor lo que quería era emular al Papa cuando se hagan lío. Sí, hagan lío, exacto. Bueno, lo cierto es que sabemos que eso pasa siempre. Sí. Digo, en los bloques se organiza, esto. El tema es que están tan partidos adentro que se les filtra todo el tiempo. La Libertad Avanza tiene poco profesionalismo político. Exacto. En que se filtran cosas que normalmente nosotros conocemos que suceden puertas adentro, pero que en otros partidos no trascienden. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, que Santiago Caputo interrumpa una entrevista que se le está haciendo al presidente, por ejemplo, estos audios, situaciones que no consideramos normales, pero sabemos que suelen ocurrir en el ámbito de la política, ellos las muestran en público, sin querer, ¿no? Se les escapan. Sí, vos sé que ahí me nombraste a Santiago Caputo y me acordé de algo que tenía para contarles, que cuando hablábamos de la ciudad de Buenos Aires, viste que mucho se menciona a Patricia Bullrich como candidata a senadora. Sí, pero... por la Libertad Avanza, para las elecciones de octubre, porque le quieren dar el golpe final a Mauricio Macri. Bueno, me dicen que ¿sabe quién está impulsando la candidatura de Bullrich? ¿Quién? Santiago Caputo. ¿Por qué? Porque me parece que quiere poner a alguien suyo en el Ministerio de Seguridad. Teniendo en cuenta... hay que recordarle una frase a Santiago Caputo. El que saca nunca pone en política. Sí, bueno. Pero viste que
como nosotros ya contamos, tiene AFIP, tiene CIDE, tiene Ministerio de Justicia, tiene Salud. Bueno, no le dejan el armado, esa es la disputa que hay. No le dejan el armado político, que de ese se está ocupando Karina Milei con Lule Menem y Adrián Menem, y esa es la discusión que tienen con Santiago Caputo, que lo tienen intervenido en algunas áreas porque hay un ruido fuerte dentro del triángulo de hierro. Por eso Karina Milei y Patricia Bullrich se llevan tan bien. Exactamente lo que vos decís. 26 minutos pasaron, mira, Mari, me dejaste mareado. 26 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Temas que hacen a la política, porque estamos en hora de definiciones. En la Ciudad de Buenos Aires ya alianzas cerradas. Ahora falta definir los candidatos, ¿no? Sí, dos cosas me decían. Bueno, el MID, viste, uno dice el MID. Más respeto. No, pero viste, digo... Mi abuelo era del MID, más respeto. Por supuesto. Pero son pocos, es verdad, son pocos. No, pero además, uno hace 2, 3 años atrás no lo tenía en la mira. Bueno, no. El MID ayer cerró. Oscar Sago fue presidente de la Comisión Bicameral de los DNU. Sí. Y fue el que le hizo aprobar. El mismo que se peleó la semana pasada con Almirón. Ayer se pidieron perdón y hasta le ofrecieron un piquito. Sí. Qué papelón. Bueno, vos sabés que Sago es un tipo de poca pulga, viene del radicalismo, del sector cercano a Angelici en su momento. Claro, no es lo que se dice la tranquilidad en persona. Exacto. Bueno, lo cierto es que además hubo una negociación muy importante en las horas de cierre, en donde cerraron con el PRO. Para la ciudad. Para la ciudad. Sí. Y a mí me dicen que además esto estuvo hablado con la Libertad Avanza. Que el cierre ese... Del MID adhiriendo a las candidaturas, a la lista de legisladores del PRO. Estuvo consensuado diciendo, mirá, nosotros vamos a ir por este lado. Allí la relación que tiene Sago muy fuerte es con Cristian Ritondo. Y Ritondo sigue siendo un político orgánico dentro de la estructura del PRO, del partido de Macri. Y a partir de esto es el cierre que hicieron. Pero otro que los había llamado también a la gente del MID era la gente de Ramiro Marra. ¿Viste? Todavía no se sabe si Marra va a ir. No está muy claro qué va a pasar con Marra, ¿no? Porque hay nosotros lo sacamos acá, ¿te acordás cuando sacamos a Casieles el otro día, el diputado Hernán Casieles, que va con partido propio? Bueno, todavía se está especulando, yo creo que Marra no se va a presentar, pero todavía se especula con ese dato, y dicen que, bueno, nada, le hicieron una oferta imposible al MID para ir ahí, y por eso finalmente terminó cerrando con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que tiene 2 legisladores hoy el MID en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso todo es importante, porque después se cuentan voto a voto la legislatura. Claro. Lo importante que se vota en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias de la Argentina, tiene que ver con las legislaturas distritales y provinciales. ¿Qué es lo que después te permite, y le permite a los gobernadores, a los intendentes, poder gestionar? Por eso la importancia que tiene, y por eso que nosotros hay veces que estamos hablando de estos temas que, no, pero a mí en que me afecta, no, te afecta un montón, porque después el intendente puede o no gobernar, o el gobernador puede o no seguir legislando, ¿no? Entonces, absolutamente. Por eso la importancia. Estamos en comunicación ahora, Cande, hablando justamente de temas económicos con Pablo Moldován, economista. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Muy buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Pablo, queríamos consultarte, bueno, estas últimas horas han sido bastante movidas, un mercado cambiario que venía tranquilo y que a raíz de estos ruidos respecto del acuerdo con el fondo pareció despertarse y movilizarse.
¿Vos cómo lo estás viendo? Hay algunos economistas que dicen que la aprobación del DNU de ayer no es motivo suficiente para que llegue la calma y que resta saberse más detalles, sobre todo lo que va a tener que ver con la política cambiaria. ¿Cuál es tu mirada respecto de estos últimos días y de lo que nos queda de recorrido hasta que efectivamente el acuerdo se conozca con todos sus detalles? A ver, efectivamente lo que pasó es que el acuerdo modificó drásticamente el clima financiero que venía viviendo la economía argentina, y en particular en las últimas semanas lo que vemos es que esas dudas, esas tensiones se volcaron también al mercado del dólar. En particular, creo que un poco lo que está madurando es la idea de que recurrir al fondo suele ser un problema, ¿sí? Nosotros venimos trabajando con la hipótesis de que efectivamente el acuerdo con el Fondo Monetario lo que trae son dos novedades seguras que no son buenas y una amenaza para el esquema económico. ¿Cuáles son? Entonces, las novedades seguras son que, primero, de alguna manera, parafraseando al propio gobierno, ir al fondo revela, es decir, trae el principio de revelación respecto de que el esquema económico le faltaban dólares. Si Sí, no, claro. la verdad que no había ninguna necesidad en este año de ir a buscar el financiamiento del fondo. Perdón, perdón, les pongo un paréntesis ahí, ustedes son los especialistas en economía, pero les pongo un paréntesis. La liquidación del agro no fue como se esperaba. Es verdad. Incluso, de hecho, el gobierno, una de las medidas más importantes de principio del año fue la baja transitoria de retenciones para tratar no de conseguir más dólares, sino de adelantarlos en el tiempo, lo cual ya era un síntoma de la complicación que estaba percibiendo el propio gobierno en el mercado de cambio. Está claro. A esto se suma de alguna manera la asunción del problema yendo al fondo. Y ahí a mí me gusta hacer una aclaración adicional, que es que el gobierno nos dijo y nos transmitió que ir al fondo no era su plan A para este año. De hecho, los funcionarios del área económica e incluso el vocero presidencial, lo que dijo a finales del año pasado, cuando el clima financiero estaba eufórico, Sí. es: nosotros vamos a acordar con el fondo si lo que el fondo nos propone es bueno para nosotros, porque nosotros no los necesitábamos. Entonces, eso que era probablemente como el gobierno pensaba la dinámica de este año, que era una dinámica yendo a buscar dólares en los mercados financieros. Sí, tomando privados, deuda. se complicó mucho desde la asunción de Trump. La dinámica del riesgo país no fue la que esperaba el gobierno después de los pagos de cupones de deuda. Y de alguna manera esa ventanilla de buscar para conseguir un financista para los dólares que le faltan al esquema se cerró y tuvo que ir al fondo. Entonces eso ya nos arma un esquema donde estamos asumiendo que tenemos un problema y encima, para gestionar ese problema, vamos por el plan B. Y yo creo que ahí aparece lo que nosotros llamamos que es la amenaza, y que es un poquito lo que estuvimos viendo en los últimos días, que es un poco más complejo y que tiende a retroalimentarse. Pero nosotros lo que tenemos es un mercado del dólar en la Argentina que en los últimos meses está dominado fundamentalmente por lo que se conoce como el carry trade, que son fundamentalmente operaciones de deuda de empresas privadas. ¿Sí? La oferta de dólares del mercado de cambios viene dominada fundamentalmente por toma de deuda de empresas que venden después esos dólares en el mercado. Bueno, el acuerdo con el fondo le mete mucho ruido a esas estrategias. ¿Por qué? Porque el fondo es un financista que generalmente pone condicionalidades que tienden a complejizar esa situación. Claro. Ya sea por el lado de la perspectiva del tipo de cambio, el crawling peg y todas esas cosas, o inclusive por el lado de la política de tasa de interés. Entonces ahí lo que se arma es, viene un financista a resolver un agujero que empieza a poner en quiebre la propia dinámica del mercado de cambio con la que venía operando. Claro. Entonces ahí se abre una pregunta grande, es, esto cuando se conoce el acuerdo, ¿calma o la desestabilización de las expectativas, o la idea de que el fondo viene con cambios sobre la política económica, va a estar y va a complicar la gestión cambiaria aún después de que se conozca el acuerdo? Bueno, eso es más o menos lo que estamos viendo y que de alguna manera blanquea problemas que por lo menos nosotros desde la consultora venimos advirtiendo desde hace rato, que es que el escenario cambiario de 2025 no estaba cerrado para el gobierno. ¿Vos crees que inevitablemente va a haber una devaluación? No, yo creo que la prioridad del gobierno es evitarla, que creo que parte de la tensión con el Fondo Monetario que estamos viendo debe tener que ver con
cómo hacer para evitar eso. ¿Sí? Hay mucha discusión sobre, por ejemplo, sobre los contenidos del DNU que mandó el gobierno Sí. al Congreso. Yo creo que el DNU se puede interpretar también, más allá de la necesidad de cumplir con una norma del Congreso de la Nación, se puede interpretar como, si se quiere, como una presión sobre el fondo. ¿Qué dice el gobierno en el DNU? El gobierno en el DNU fija los usos del préstamo. Sí. Le impone al fondo, antes de que el acuerdo esté listo, que va a usar los dólares para pagar letras intransferibles del Banco Central. Sí. Esto parece muy complejo, ¿sí? Pero en los hechos lo que le está diciendo es... Voy a usar la plata que me presten para pagarle la deuda que el Tesoro tiene con el Central. Y eso implica que los dólares quedan a libre disposición del Banco Central. Que lo puede usar para pisar el dólar. Lo puede usar para lo que quiere. Entonces, esa situación me parece que es parte de lo que está generando dudas en el mercado. Hay una situación que se vincula con lo que charlábamos antes, que es que en la medida que además venimos con un mercado de cambio muy dominado por los procesos financieros, estos son procesos que se pueden revertir muy fácil y muy fuerte, ¿sí? Y esto es algo que arrancó con mucha potencia, generando oferta de dólares a partir del blanqueo desde septiembre del año pasado, que si se revierte puede ser un problema muy grande, incluso, siendo muy, muy pesimista, puede terminar agravando más el problema que lo que supuestamente viene a resolver el fondo. Pablo, yo te hago una consulta y te hago de abogado del diablo, ¿no? Porque del otro lado te dicen, hoy sale, por ejemplo, AmCham, la Cámara americana, estadounidense, argentina, en donde dice, celebramos el acuerdo, que había sido crítica hace 20 días o un mes, con lo que tiene que ver con la inseguridad jurídica. Ahora dijeron, bueno, esto da seguridad jurídica, esto avala estabilidad para que podamos hacer inversiones. Por otro lado, desde otro lado de la biblioteca te dice, no, pará, con este acuerdo con el fondo, con este ingreso de dinero que va a haber, vamos a salir del cepo cambiario y eso también va a generar más guita en las industrias. Bueno, digo, yo que no entiendo de economía, ¿cómo me lo explicás? Entonces, digo, de uno y de otro lado, ¿no? A ver, sí, yo creo que siempre hay una retórica oficial que tiende a tratar de presentar situaciones negativas como positivas. Y eso es natural, es esperable y demás. Entonces, el gobierno busca tratar de presentar el préstamo como esto, como una capitalización del Banco Central que va a abrir las posibilidades de una nueva etapa. Lo cierto es que todo eso está por verse todavía, ¿no? Y en buena medida se va a terminar definiendo cuando conozcamos cuál es el contenido del acuerdo y cuál es la hoja de ruta de política económica que el fondo acordó con el gobierno en vistas del acuerdo que realizaron. Y ahí yo tengo como una sensación ambivalente, es decir, si el Fondo Monetario finalmente lo que le da al gobierno es un puente de dólares para sostener el esquema actual, la verdad que a lo que vamos es a un esquema donde vamos a quemar los dólares del Fondo Monetario en sostener una apreciación cambiaria que la verdad que ya sabemos lo que está generando, digo. Los gastos de argentinos en turismo, los gastos de argentinos en importaciones. Sí, somos un país caro en dólares, los turistas, el turismo receptivo no trabaja, para los mismos argentinos somos caros en dólares y no genera ningún beneficio tampoco para la industria que exporta. Exacto, y tenemos los precios de la leche medidos en dólares en las góndolas argentinas, 30-40% encima de otros países. Digo, si el préstamo viene a financiar eso, ¿sí?, que yo creo que es una preocupación que todos legítimamente podemos tener, la verdad que es un problema grande y que nos va a dejar en una situación más complicada que la que estamos. Ahora, si efectivamente es como planteabas vos y el préstamo viene de alguna manera a modificar el esquema cambiario, a plantear de alguna manera, ordenar el programa económico en vistas de conseguir más sostenibilidad y mejores resultados, bueno, uno podría decir eso es positivo. Permitime ser muy desconfiado respecto de que todas esas modificaciones que generalmente implican pagar costos políticos se hagan en un año electoral. Como mínimo, yo lo que siento es que el gobierno está todavía tensando y negociando con el fondo para tratar de minimizar cuáles son los costos de la modificación de la política económica que hay que asumir este año. Mira, con respecto a lo que hablábamos ahí, les leo un tuit en donde
se sube Luis Toto Caputo y contesta, ¿no? El tuit dice: desplome total en los dólares post aprobación del DNU, MEP circa 1269, 1272, Blue 1240. Y lo que pone Toto Caputo es: y del real que se apreció de 6.22 a 5.66 ya no habla más nadie. Pero si volviera a 6.10 sería un drama porque el peso estaría retrasado. Pero si entonces se despreciara 2% sería corrida, ¿no? Y pone un emoji de que se está riendo. Desde el gobierno siguen insistiendo que todo lo que está pasando es positivo, ¿no? Sí, sí, te insisto, pero yo creo que es natural. Digo, que creo que nos tendríamos que preocupar si no dijeran eso, ¿no? No, está claro. Lo que digo es que uno después sobre eso lo que trata es de buscar algunos datos que nos den información respecto de dónde estamos parados. Yo te insisto, para mí, yo lo que escucho es un gobierno que decía que iba a prescindir del fondo y que de repente lo necesita. Veo un gobierno que dice que no hay atraso cambiario, pero que la verdad que cuando miramos los gastos en turismo, cuando miramos los datos de importaciones que salieron ayer, son récord. Y son niveles que son muy poco compatibles con la acumulación de reservas. Yo digo una cosa más, que es medio un poco también lo que preocupa. El gobierno tuvo un primer bimestre en lo cambiario muy positivo. Compró 3.000 millones de dólares. No pudo acumular reservas. ¿Sí? ¿Y por qué no pudo acumular reservas? Porque entre lo que pone en los mercados paralelos para sostener la calma de la cual después se van a gloriar y lo que fueron pagando de deuda, se quedaron sin nada. Entonces, las perspectivas de lo que puede ser eso, si el escenario que vimos en los últimos días se sostiene y se consolida, son preocupantes para la dinámica de reserva. Claro, casi 1.000 millones de dólares vendió entre el viernes y ayer. Terminaremos de ver en el transcurso del día cuánto vendió hoy, que seguramente también suma algo, pero ya estaremos cerca de los 1.000 millones de dólares, que son de las reservas, claramente. Yo tengo la sensación de que ese es el dato que de alguna manera nos va a permitir terminar de cerrar el diagnóstico de si ahora se calmó un poquito la cosa, ¿no? Pablo. Entonces, hoy vemos que hoy y mañana vemos que el Banco Central dejó de vender al ritmo al que venía vendiendo, y uno puede tener la sensación de que efectivamente, bueno, ahora que está digerido el acuerdo, que de alguna manera se empieza a esperar que el acuerdo no traiga cambios tan dramáticos como lo que se esperaba, uno puede decir, bueno, sí, la cosa es... Ahora, si uno ve que esos números se sostienen, yo creo que la situación es más bien preocupante. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir aquí en LDFM. Que tengas un gran día. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Gracias. Pablo Moldovan, economista. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, 44 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Bueno, Cande, se conoció, esta semana tuvimos actividad industrial. Sí. Hoy se va a conocer el tema del dato del trabajo, ¿no? Sí, supimos también que la inflación mayorista estuvo en 1,6, un poquito más alta que la de enero, que había dado 1,5, después de haber conocido el dato de la inflación de 2,4. Es decir, la mayorista muestra también un poquito la línea de la tendencia levemente a la suba de febrero respecto de enero, y hay pronósticos que dicen que marzo va a ser complicado por las primeras mediciones de alimentos que hay, ¿no? Las primeras semanas de marzo. Sí, porque hay que tener un dato en cuenta que se había, o sea, digamos, lo que se había disparado
entre comillas, disparado. Digo, cuando uno, la verdad que viniendo de donde veníamos, por lo menos de mi parte, es para elogiar, decir, bueno, estamos en una inflación de 2 y pico %, teniendo una inflación de, no sé, como teníamos, de 10%. No, pensá que enero pasado fue del 20%, Claro. en enero del 2024 Más allá de la devaluación fue del que hubo 20%, más claro. allá de la devaluación de diciembre. Que No, pero veníamos de casi un 12. sí, ¿no? en febrero, si no me equivoco, dio 15, después en marzo dio 12 o 13, con lo cual haber bajado la inflación a niveles cercanos al 2%, ahora estamos mirando el detalle de si da una décima por encima o no. Es simplemente para tener un poco el recorrido de lo que puede pasar con la inflación, porque claramente un número de 2,2 de enero fue excelente comparado con lo que venía en la Argentina. Decíamos, el desastre que veníamos a nivel inflacionario claramente mejoró muchísimo. ¿Por qué se mira con tanto detalle y se dice, ay, que febrero haya dado 2 décimas por encima, 2,4 es un problema? No, realmente no es un problema, es solamente para poder ver, los economistas llaman, es como una trazabilidad, ¿viste? Cuando querés trazar el recorrido de un auto o de un animal que se traslada de un lugar a otro. En este caso, el recorrido de la inflación, hacia dónde va y qué cosas son las que pueden preocupar. Fíjate que en febrero, ¿vale? El tema fue la suba de la carne. La carne que en Capital Federal y Gran Buenos Aires impacta un 8% sobre el IPC total, según las mediciones que tenemos ahora, que todavía no se han modificado, que son más nuevas para el índice de estadísticas de la ciudad, pero no son tan nuevas para el IPC nacional. Y en el norte del país, el precio de la carne impacta un 15%, Claro, por el mayor consumo. Entonces, el precio de la carne subiendo un 10-12% como subió en el mes de febrero y todavía subiendo en las primeras semanas de marzo, te genera una suba de la inflación inevitable, sumado a, en el caso de febrero, tarifas, el transporte, prepagas, comunicaciones y demás. En el caso de marzo vamos a tener las cuotas de los colegios, es decir, siempre hay alguna cuestión que ajusta y ningún mes es el mes perfecto, pero claramente hay una desaceleración profunda de la inflación. Lo que pasa es que uno ya entra a mirar en el detalle. Esto es como cuando bajaste los primeros 8 kilos. Sí, claro, después te cuestan los otros 2 kilos. 2 claro. kilos más y decís, Sí. pero no estoy Eso no bajó pudiendo. nunca, O sea, sí. es eso, es como que vas más al gimnasio, tomás más agua, Sí, haces el doble de ejercicio, igual estás ahí estancado. Bueno, es lo mismo lo que pasa con la inflación. Hemos bajado de golpe y estamos ahora tratando de romper el 2% de inflación con indicadores que lo que muestran es que hay que ver si el gobierno logra, además de haber bajado la inflación, repuntar la actividad económica, que es lo que preocupa ese es el dato, ahora. Ese es el dato a partir de ahora. Estamos en comunicación con la diputada de Democracia por Siempre, Dania Tabela. Hola Dania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Hola, ¿qué tal Candelaria? ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, Dania, No, por favor. ayer se dio la aprobación del DNU que permite el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vos fuiste una de las que votó en contra. Queríamos conocer tus argumentos y cómo viste la sesión en el día de ayer, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de tu bloque también hubo votos a favor, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, primero digo, la verdad es que no hacía falta hacerlo por DNU, esa era una parte de los argumentos. Para mí lo más importante era no conocer los términos del acuerdo, no saber cuántos fondos, no saber los tiempos, no saber quién lo va a pagar en términos reales, en términos del año de gobierno, sino además también en términos de las consecuencias para la economía, ¿no? Entendiendo que hay que trabajar mucho en seguir estabilizándola, que es muy importante el superávit que hoy tiene el gobierno en términos fiscales, que es importante fortalecer las reservas, pero también es importante ver qué trabas se ponen justamente a que ese Banco Central intervenga todo el tiempo en el mercado cambiario, porque la verdad que si no es un balde con lleno de agujeritos, ¿viste? Si no terminamos nunca de tener alguna restricción para la intervención, también eso hace que rápidamente, entre comillas, se fuguen los dólares. No es que se fugan, se salen del banco y se van a distintas cuestiones. Entonces, la verdad que como no había ningún tipo de detalle, desde el principio yo planteé que no iba a acompañar esta validación del decreto. Me parecía que era importante hacer un procedimiento como corresponde, fueran los funcionarios, no el último día de la bicameral, sino que fueran las comisiones correspondientes. Obviamente, además, un gobierno que viene ya de 2 años seguidos sin tener ley de presupuesto. El primer año era entendible, estaban ingresando al gobierno, el segundo año ya no es entendible y tiene justificación. Entonces digo, bueno, me parece que era lo más consistente respecto de lo que yo creía. Y en estas cosas, siguiendo en otra línea de tu respuesta, de tu pregunta, sí. perdón,
Obviamente que hay posiciones personales que tienen que ver con estos análisis que cada uno de nosotros puede hacer. Hay diputados y diputadas que responden o que cuyas gobernadores. provincias, claro, cuyas provincias gobiernan de su mismo signo político y que les piden colaboración porque justamente tienen que llevar adelante una negociación casi semanal con el gobierno por los fondos de la coparticipación, por las transferencias, por las ayudas especiales para pagar salarios de docentes, de policías, de médicos. Digo, para mí son cuestiones irreprochables a quienes nos ha tocado hacer gestión en condiciones complejas respecto de los organismos políticos. Sabemos que a veces hay que cooperar, justamente, o en realidad te obligan a cooperar para poder llevar adelante la gestión. Así que bueno, nada de reprochar, me parece que cada cual hace lo que quiere mejor para su provincia, para su ciudad, para quienes representan, ¿no? Dania, ¿y cómo crees que va a avanzar ahora esto una vez que ya el Congreso aprobó el DNU? ¿Hacia dónde crees que va a ir el gobierno en este acuerdo con el fondo? ¿Tenés expectativas de Yo ya estaría en Washington con la copia del dictamen firmado tratando de negociar lo mejor posible, pero digo, no soy el gobierno. No, la verdad que me interesaba, antes de arrancar, escuché un ratito tu análisis económico. Bueno, yo creo que vos señalas muy bien cuál es el desafío que enfrenta el gobierno en términos micro y en términos macro, sostener esta estabilidad, pero también evitar que se sigan drenando las reservas. Viene julio, vacaciones de invierno, con un dólar barato indudablemente va a haber otra vez, o un dólar desfasado, no sé si va a tocar respecto de los pesos, va a haber otra vez una salida al exterior importante, y bueno, habrá que ver qué términos también exige el fondo, ¿no?, para poder hacer el acuerdo. Claro. Dania, con respecto a lo que pueda pasar dentro de Democracia por Siempre, una decisión que se produjo del radicalismo, digo, ¿cómo ves el futuro más allá de esto? Digo, teniendo en cuenta que el otro día hubo una discusión muy fuerte entre Maxi Abad y que es el presidente, que era el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, junto con Martín Lustó. ¿Y cómo ves también ahora, y te consulto, por el cierre de listas en la ciudad de Buenos Aires, en donde a mí me dijeron que uno de los candidatos puede ser Martín Tetaz, que encabece? Bueno, mira, la verdad es que son todas cosas, situaciones distintas. Dentro del bloque de Democracia para Siempre no tenemos ningún tipo de conflicto. Nosotros, a diferencia de cuando estábamos justamente todos juntos en el bloque, yo soy una partidaria de la libertad de acción en estos momentos de complejidad. Okay. Para mí, encorsetar algunas situaciones es forzar la unidad cuando no hay posibilidades de tenerla, y eso lleva a la intolerancia. Entonces, realmente fue una de las cuestiones por las que, digamos, también elegí justamente tomar una decisión distinta. Dentro del bloque nosotros no tenemos inconveniente. El partido de la provincia de Buenos Aires todavía más allá de su presidente hasta el 28 de marzo. Ustedes saben, tiene judicializada la interna por un contrapunto que hay respecto a aproximadamente unas 30, 40 mesas en ciudades muy importantes, que hacen a la diferencia que le permitió una fórmula pero para marzo por encima de la otra. Estamos en una conversación, justamente ayer hubo un plenario de la mesa, quedó abierta la discusión para ver si se encuentra una salida a este contrapunto, hasta tanto la justicia termine de fallar, ¿no? Y decir en qué mesas hay que repetir la elección y en cuáles no. Y a nivel ciudad, la verdad es que yo no milito en ciudad, no tengo, si bien tengo conversaciones obviamente con el grupo al que pertenezco y demás, todavía recién ayer se cerraron las alianzas, o anoche, hasta última hora, me parece que hay que esperar unos días, las listas cierran recién el 29, falta un montón. Bueno, habrá que ver cómo se definen las mejores alternativas. No tenía este dato que me contás de Martín, que es mi amigo y demás, pero la verdad es que bueno, es muy probable. Martín ha hecho un trabajo ahora focalizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el lanzamiento de su laboratorio de ideas, ¿no? Bueno, es probable que pueda ser uno de los candidatos, como tantos otros, ¿no? Hay muchos jóvenes, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han adquirido notoriedad en los últimos tiempos. Me parece que hay un espacio que ocupar, además en términos de la representación, ¿no? Dania, te agradecemos esta comunicación cuando no la vimos venir, que tengas un gran día. No, muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta luego. La diputada de Democracia para Siempre, Dania Tabela. Que fue una de las que votó en contra ayer del DNU. Sí, está todo atomizado, Cande, todos los absolutamente, partidos. Y creo que las candidaturas en la ciudad, Ale, han quedado para la legislatura porteña, han dejado en claro
el nivel de atomización, ¿no?, que hay en los distintos espacios políticos. Fíjate que todavía está en duda la posibilidad de que Martín Lustó efectivamente sea candidato. Si bien está recontra confirmado la de Leandro Santoro, no se sabe qué va a pasar con el caso de Ramiro Marra, quién le roba votos a quién, qué significa la reaparición de Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, hay mucha atomización dentro de espacios de pensamiento parecidos. Sí, y no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional, ¿no? Digo, porque todos los partidos están partidos. Sí. Valga la redundancia. Sí. Excepto La Libertad Avanza. Bueno, que cruje. No, está bien, pero pero nadie puede sacar los pies del plato. El que saca los pies del plato es corrido a un costado, ¿no? Como el caso de Marra. Como el caso de Marra. O el caso de Marcela Pagano, que la van a terminar echando del bloque. Ya está tomada la decisión. Simplemente falta que se oficialice, pero ya está tomada la decisión en el seno del gobierno de echar a Marcela Pagano. A ver, habrá que ver qué decide hacer ella, ¿no? Si hace un monobloque o se suma a algún otro bloque ya existente. Sí, algunos decían que se podía sumar a Rocío Bonacci, que tiene un bloque unipersonal, que también fue... de las que se estuvieron tirando agua en la cara. Exactamente, de las que se estuvieron tirando agua en la cara. Los que no se tiraron agua en la cara todavía, pero se pueden llegar a tirar en cualquier momento, tiene que ver con los senadores de Unión por la Patria. Viste que ayer se partió el bloque hablando... ¡Qué lío! Bueno, se partió el bloque, ahí salieron... ¿Por las diferencias respecto de lo del pliego del juez Lijo? Sí, que ¿O hay más? No, hay más, porque en realidad lo que tiene que ver, y algunos dicen que puede llegar a haber una réplica en diputados, lo que están cuestionando es la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que dicen que tiene una conducción pensando solamente en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Entonces piden una federalización del mismo. En ese marco de la federalización, bueno, ayer se cindieron 4 senadores del bloque de Unión por la Patria. El 3 de abril se va a tratar los pliegos del Hijo y de García Mansilla. Se dio una semana para tratar de llegar, ahí Victoria Villarruel puso una semana más para tratar de acordar qué es lo que puede suceder con estos pliegos. A mí me dijeron, fuente del bloque de Unión por la Patria, se necesitan 24 senadores para rechazarlo. Me dijeron que tienen muchos más para rechazar el pliego del Hijo. Y de García Mansilla, los dos. Desde el otro lado están haciendo lo posible porque necesitan 47 diputados, senadores para aprobarlo. Algunos dicen que el de García Mansilla ya está liquidado, que no va. Que sería poca la duración de García Mansilla en la Corte. Hasta noviembre, porque ya tiene el juramento. El decreto. Le tomaron el juramento, por lo tanto hasta noviembre. Hasta que mientras duren las sesiones ordinarias en el Congreso. Exactamente, que es hasta el 30 de noviembre. Y lo del Hijo puede llegar a darse en el marco de las negociaciones. Hoy a mí me dicen que eso es inviable, pero habrá que esperar toda esta semana qué es lo que anda dando vuelta en juego. Viste que, bueno, el tema de las transferencias no automáticas, ATN, te mando esto, me das lo otro, bueno, y ver qué es lo que puede pasar. En el medio, te doy un dato que tal vez pasó por arriba, a muchos le pasaron por arriba, pero en el medio sacaron, ¿sabés qué sesión? La que se iba a tratar, ¿sabés qué? Ficha limpia. Mira. La patearon para adelante, un poquito. Viste que ficha limpia era la que tenía ahí en jaque, o la que tiene en jaque a Cristina Fernández de Kirchner para ser candidata. Cuanto vos más la patees para adelante, una vez que salga, si ya están presentadas las listas, no puede actuar para este tiempo electoral. Claro. Bueno, me decían eso. La vamos postergando. Vamos viendo. Vamos viendo. Sí, cuando te dicen vamos viendo, ya sabés que no va a pasar. Vamos viendo. Así que bueno, 59 pasaron de la 1 de la tarde. Qué rápido se nos pasa el tiempo acá. Sí. Qué rápido, qué cortito que nos queda. Mira, vamos y volvemos. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm.
Esto fue No la vimos. Bueno, ahí estamos, ahora sí nos vamos. Sí, nos vamos, pero nos encontramos el jueves que viene a la 1. Sí, nos encontramos el jueves que viene a la 1. Muchísimas gracias a todos los que hicieron el programa. Ariel Martínez, Manu Ceronero, a Nico, bienvenido Nico. Hola ahí Nico, en los gracias. controles. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible. A Fede, Agustina, Sol, a todos, muchísimas gracias. A todos. Nos encontramos el próximo jueves a la 1 de la tarde con No la vimos venir. Hasta el jueves. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Somos radio en vivo. Somos podcast.